Listo, buenas, buenas, para comenzar como siempre, ¿verdad? Hoy es 18 de marzo y son las 8:01 de la noche. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Lucía Arias, estudiante de la UCR. Si vieron el octavo mandamiento, saben muy bien a quién me refiero. Entonces, primero que todo, una sincera y cordial bienvenida, Lucía, ¿cómo está? Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Yo estoy muy bien cansada por la U. Realmente, de verdad, estudiar dos carreras y estar en todo esto cansa, pero bastante bien. ¿Qué tal vos? Muy bien, quemado, quemado por la marcha de hoy. Hicimos una transmisión de 3 horas, ahí está en la parte de transmisión en vivo en el canal, por si alguien quiere ver, ¿verdad? Por favor, para que valga la pena la quemada. Y hoy queremos, o quisiera hablar con usted, Lucía, un poquito sobre todo esto que ha salido últimamente alrededor de la política en la UCR y también sobre esa particularidad, ustedes muy jóvenes, es un movimiento de personas muy jóvenes, pero realmente muy involucrados y muy interesados en el tema de la política. Entonces, quisiera perfilarla un poquito. Usted tiene 19 años, ¿cierto? Ujú. Sí, Ok. A sus 19 años usted estudia ciencias actuariales en la UCR, ajá, ¿cierto? Que para aclarar, las ciencias actuariales es mucha matemática, son modelos matemáticos para calcular los riesgos financieros, ¿es así? sí, correcto. Ya desde ahí suena muy complicado. Y además de eso, estudia economía en la ULACIT, tiene una beca por liderazgo. Me causó mucha curiosidad cuando usted comentó eso en el octavo mandamiento. ¿Cómo se gana uno una beca por liderazgo? ULACIT siempre abre digamos, un proceso de becas para que estudiantes que estén interesados en ciertas áreas, ¿verdad? Ya sea como cambio climático, derechos humanos, emprendimiento, deporte, arte, puedan aplicar. Digamos, la postulación era como un video y ciertas cartas de recomendación y demás, y ellos valoran y eventualmente uno puede ganar una beca de liderazgo para estudiar ahí, que al fin y al cabo es una beca 100% en Molacit. Entonces, ¿es una beca que se consigue por medio de la elaboración de un ensayo o hay un proyecto que tiene que hacer o tiene que liderar un equipo de algo? ¿Cómo es más o menos? Yo creo que depende mucho del sector al que se está aplicando, ¿verdad? Porque obviamente como alguien que va a aplicar por beca deportiva necesita otros méritos, por ejemplo, yo que apliqué para derechos humanos, ¿verdad? Ujú. Entonces, en mi caso, mi proceso fue, mira, miras que yo estoy en todas estas organizaciones, sé hacer todo esto y yo puedo aportar a ULACIT de esta forma. Entonces, ahí es Ok. cuando valoran la postulación y ciertas cartas de recomendación, ¿verdad? Pero sí. Obviamente. Y obviamente usted se ha hecho muy notoria, ¿verdad? Y es algo que obviamente a Ulasí también le interesa y está muy bien, y está muy bien. Entonces, bueno, usted tiene una visión desde la parte principalmente económica, pero le interesa la parte política. Sí, Muy bien. Obviamente política y economía pues van de la mano, siempre. Eh, vamos a ver, ¿usted está postulando un partido político dentro de la UCR o está en proceso de aprobación? Eso fue lo que no me quedó claro en el octavo mandamiento. ¿Cuál es ese movimiento político que usted lidera? Porque usted es la presidenta. ujú, Cuénteme, por favor. ok. Inicialmente sí que, digamos, esto nace como una agrupación, ¿verdad?, de estudiantes de diferentes corrientes de derecha dentro de la universidad en Ujú. oposición a lo que está pasando actualmente con la Federación de Estudiantes, ¿verdad? Que al fin y al cabo tienen como ciertas ideologías y ciertas premisas que uno intenta cambiar y al final no se puede. De hecho, yo había formado parte, bueno, intenté formar parte de la comisión era como relaciones internacionales, una cosa así de la federación. Y al final, como os podrás suponer, yo no fui bienvenida ahí. De hecho, el día de la bienvenida no me respondieron muy bonito. Entonces yo dije, no, yo no puedo seguir esperando, ¿verdad? Y atenerme a una federación que no va a luchar por los estudiantes porque no les interesa representar. Ellos necesitan eso como un trampolín político, como hizo Villalta y como han hecho demasiados políticos, ¿verdad? Que al fin y al cabo se postulan para la Federación de Estudiantes para llenar CV, ¿verdad? Su currículum y al final decir como, mira, yo tengo los méritos para ser diputado. Entonces yo dije, ok, a mí eso no me importa. Yo lo que necesito, ¿verdad? Es plantear una idea, un partido, una agrupación para estos estudiantes que no tienen por quién votar. Actualmente hay cuatro. Uno se llama Reforma Estudiantil, otro se llama Alternativa,
otro se llama Integra y otro se llama Ya Basta, creo. Todos tienen como una alineación interesante, digamos, por no decir colores partidarios. Entonces, Mm, y al fin y al cabo nunca ha habido un partido político de derecha, o por lo menos no recientemente, y ha sido muy interesante, digamos, plantear esto. Ahora, este proyecto nació en 2023. Digamos, esto no es algo ujú, que vienen haciendo en 2025, no descubrieron el agua tibia, ¿verdad? O sea, eso ya lleva rato cocinándose, este, pero es por eso que estamos como poniéndonos las pilas para poder inscribir un partido político para mandarlo para estas elecciones que vienen. ¿Y qué ujú, pasa? Inscribir un partido político es sumamente difícil. Se ocupa disposición, ¿verdad? ujú. Se ocupa gente que en serio quiera trabajar, porque yo puedo estar disponible, yo quiero trabajar, pero yo necesito un equipo, ¿verdad? Se ocupa financiamiento. Se ocupan demasiados factores externos que al final es muy difícil controlar en una población estudiantil de 48.000, 50.000 estudiantes. Ok, Y la vamos UCR no es solo, por... ajá, dígame, perdón. y la UCR no es solo la Rodrigo Facio, se sobreentiende, ¿verdad? Que la UCR es como la que está en Montedioca y ya, pero o sea, hay UCR en San Ramón y hay UCR en diferentes digamos, partes del país. Entonces ha sido como complejo, ¿verdad? Ponernos de acuerdo con todas las sedes, porque la gente del Caribe necesita ser representada y Pacífico y demás. Entonces ha sido complejo, pero estamos en proceso ya para poder presentar los papeles de inscripción, porque se necesitan muchas firmas. Son como tres Ok, mil firmas que se ok. necesita. Ujú. Este, Es pero para sí, que la gente tenga una opción, o sea, que sí, claro, tenga una opción distinta, porque cuando usted dice que hay cuatro partidos, creo que mencionó, de una orientación interesante, entendemos interesante como de izquierda, centro e izquierda, sí, pero centro no hay izquierda. centro. O sea, yo decía, sí, sí, yo decía como, mira, tal vez podría plantear una opción de centro, ¿verdad? Porque así uno agarra la mayor cantidad de población posible de la universidad. Pero Ujú, no, es que todo el centro que se vende hacia la izquierda. O sea, uno ve la gente de centro militando en la Liberación Nacional. ujú, ujú. Entonces Ok, ha sido complejo. ok, vamos a ver, es para entender esa realidad política dentro de la UCR. Ustedes mencionaron, si no me equivoco, que hay una influencia fuerte del sector juvenil del Frente Amplio, ¿es así? Sí, así es. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo se evidencia eso? ¿Cómo se observa? Es nada más que están ahí, pues que operan realmente y de qué manera operan. Es muy interesante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, para la semana de bienvenida, uno ve los stands que el Tribunal Electoral autoriza para que ciertos partidos políticos de la universidad puedan formar parte de la semana de bienvenida y obviamente agarren la mayor cantidad de gente posible. Y uno a veces ve unas figuras que uno dice, bueno, está bien, y ciertas banderas, de que al fin y al cabo no deberían estar incluidas dentro del proceso universitario. O sea, nada tiene que ser un partido político nacional en un stand de un partido político dentro de la U. O sea, nada. Sí, porque Eh, son cosas distintas en Son teoría. O cosas sea, completamente partidos diferentes. políticos deberían estar fuera y deberían estar ahí representados sus partidos políticos internos de Sí, la universidad. exactamente. Pero lo que pasa dentro de las universidades es una réplica de la política nacional, pero mal replicada, porque realmente, de verdad, ellos creen que todo el mundo en este planeta es de izquierda, que todo el mundo cree en el concepto de justicia social, pero eso no es cierto, ¿verdad? De hecho, cuando uno ve también las asociaciones, que eso es otra manera de la que operan, ellos postulan gente a las asociaciones estudiantiles y así tienen control de ciertos votos para votar ciertos proyectos. Ujú. Ellos pulsean mucho, como se dice popularmente, tener el control de esas asociaciones. Entonces es cuando nosotros vemos a la Asociación de Ciencias Políticas, que la verdad yo no paso por ahí porque yo siento que me van a tirar piedras, pero o sea, son unas cosas tan tremendas, de verdad, son banderas, cosas feministas radicales, banderas de Palestina en la Asociación de Estudios Generales, como si eso fuera a ayudar a Medio Oriente, ¿verdad? También cuando hubieron los campamentos, que varios chicos se pusieron con tiendas de acampar en el pretil en protesta por lo que está pasando actualmente, bueno, con Palestina y demás, este conflicto. Entonces es tremendo porque yo quiero autoconvencerme de que la mayoría de los estudiantes no somos así, pero lo que sí pasa es que ellos hacen demasiado ruido. Y el problema es que no se centran en un solo tema. Es que ellos agarran todos los temas en tendencia
y los empiezan a gestionar y hacen foros y hacen actividades, ¿verdad? Y se hace un redo, un bochinche, y cuando yo veo hay gente que le milita Liberación, hablándose con gente que le milita el Partido de los Trabajadores, o sea, que yo ni sabía que eso existía, gente con el Frente Amplio, ¿verdad? Y todos en una misma burbuja de hacer actividades y al fin y al cabo el estudiantado, o sea, la federación no está para eso, ¿verdad? Vamos a ver, yo soy profesor universitario también. Yo creo que la universidad, cualquiera que sea, pública o privada, debe dar elementos variados para que las personas decidan en qué creer. ¿Ok? Ujú. Tanto en la parte política, en la parte filosófica, en la parte, no sé, no sé, orientaciones del tipo que sea. Pero lo que usted me está planteando, al parecer, tradicionalmente la UCR lo que ha, no sé si estimulado naturalmente o intencionalmente, es la aparición únicamente de partidos de izquierda, lo que provoca que la imagen de la realidad del estudiante de la UCR se centre en los ideales de izquierda. ¿Es así o no? Así es. Yo Ok. sí creo que hay un grave problema ahorita con los profesores, ¿verdad? Porque no solo el estudiantado puede gritar y patalear, pero si el profesor le sigue dando la plataforma para que el estudiante siga haciendo lo que está haciendo, nada va a cambiar, ¿verdad? O sea, ¿cómo puede ser Ujú, posible que clases académicas terminen discutiéndose sobre política cuando no tiene absolutamente nada que ver? Richard, o sea, estamos hablando que yo me acuerdo que cuando estaba en historia, ujú, mi profesor empezó a idolatrar a Salvador Allende y todo bien, yo respeto, ¿verdad? Yo, yo leo, o sea, ujú, ujú, yo ujú. leo, yo no voy a defender a ninguno de los dos bandos, yo leo, pero uno le decía, pero, o sea, ¿usted no cree que tal vez usted está juzgando mal? O sea, ¿usted no cree que usted su historia la está vendiendo de una forma que no es la correcta? O sea, está sesgada. Y él, no, es que esa es la historia correcta y punto. Y tiene que hacérmelo así en el examen. Y mi ensayo, qué vergüenza, de verdad. Mi ensayo para pasar el curso de humanidades es un ensayo idolatrando a Salvador Allende. O sea, es que Salvador Allende es un héroe y a mí me da vergüenza. O sea, a mí me da vergüenza porque es la única forma en la que uno puede aprobar los cursos ahí. Hay que Ujú. decirle lo que ellos quieren escuchar. Ok, ok. Sí, sí, entendemos y conocemos la historia de Chile un poquito, pues entendemos las implicaciones, ¿verdad?, de Salvador Allende y todo lo que ha sucedido en Chile a raíz de eso, que de hecho es un antes y un después en la Sí. historia de Chile y no para bien necesariamente. Vamos a ver, definamos el tema de la izquierda y por qué de repente no podría ser. O podría para algunas personas, algunos estudiantes, no ser una representación objetiva de la realidad. Me explico. Y aquí voy a acusar o agarrarme de sus conocimientos de economía. Usted mencionó justicia social. Todo eso tiene que ver con plata, al final Sí, de cuentas. ¿Hasta qué punto la justicia social es viable desde una visualización de izquierda? ¿Qué yo tan creo sostenible es? ¿Qué tan sostenible es? es que es insostenible. O sea, es ¿Por qué? que Ahí está, vamos a ver. vos no podés, a ver, la justicia social se basa en romantizar el discurso, ¿verdad?, de que todas las personas a veces no tenemos las mismas oportunidades y por eso el Estado debe brindar igualdad, entre comillas, de condiciones, ¿verdad? Y que si vos ganas más y yo gano menos, tiene que haber como un balance. Al fin y al cabo es insostenible porque yo creo que la redistribución de la riqueza eventualmente, el rico se va a quedar sin plata y ya no va a haber redistribución de nada, ¿verdad? O sea, si vos Ujú, generas más porque vos tenés un empleo que genera más y vos estudiaste más para tener ese empleo, ¿verdad? Yo no entendería por qué alguien que tal vez depende de las ayudas del Estado debería ganar lo mismo que vos te estás partiendo el lomo para eso. ujú, Eventualmente, o sea, nos lleva directamente al socialismo. Eventualmente, vos que estás trabajando te vas a cansar de trabajar y de producir porque sabes que de total el dinero te lo van a quitar. ujú. El problema es que ellos no lo entienden así. Yo, la explicación que a mí me dieron pequeña sobre socialismo te la voy a contar. A ver. Lucía, mira, ¿qué pasa? Y me lo explicaron en la escuela. ¿Qué pasa si vos te sacas un 100 y tenés una compañerita tal, Juana, ¿verdad? Que se saca puros 20. A vos te va a dar mucha lástima que Juana tal vez ella no sé, ella no puede, ella no tiene sus conflictos, ¿verdad? Ella no le va a ir bien.
Entonces, vos le propones, mira, redistribuyamos la nota. Sí, yo me saqué tal cosa, ella se sacó un 20, ¿verdad? Hacemos un ponderado y a los dos nos va bien, a mí no me perjudica en primera instancia. El problema es cuando yo eventualmente me frustro porque Juana no sube las notas y yo tengo que depender de sacar buenas notas para mantener a Juana, Ujú. ¿verdad? Eventualmente se crea una cultura de desigualdad donde yo tengo que dar mi máximo esfuerzo y recibir lo mínimo, pero otra persona que no está dando su máximo esfuerzo está recibiendo eh, el porcentaje que piensa que es un derecho. Pero aquí vamos a la frase muy famosa de que dicen mucho que de la necesidad nace un derecho. Ujú. Y yo realmente cuestionaría mucho esa frase, ¿verdad? Porque yo creo que si uno tiene la oportunidad de desarrollarse y eventualmente alcanzar ese momento en el que usted puede depender de sí mismo solo y no necesita el Estado para sobrevivir, o sea, ¿cuál es el punto de al fin y al cabo de seguirse esforzando, ¿verdad? Si se crea como esa idea del Estado paternalista, el Estado de que no tengo que hacer nada y papi Estado me lo va a resolver todo, ¿verdad? Usted utilizó un término interesante que es romantizar el tema de la igualdad, ¿verdad? Y de la justicia social. Porque sí, suena bonito, o sea, suena hasta poético decir que todos tengamos las mismas oportunidades, que todos tengamos bueno, no los mismos derechos, eso sí está bien, pero que todos tengamos la misma posibilidad de ir creciendo. Pero ese ejemplo que leyeron ustedes de su nota de 100 y la de Juana de 20. Usted dice que se la dieron en la escuela. Dígame si fue en la escuela primaria o en la escuela de economía. Primaria. Ah, bueno, está bien. Porque si se lo hubieran dado en la economía, de verdad ya me caigo así, ¿verdad? Como Condorito. Pero lo que me parece curioso es que eso es algo que efectivamente se puede, no manipular, se puede manejar desde el área del romanticismo, del mundo ideal, ¿ok? O se puede manejar desde la técnica. Corríjame si estoy equivocado, usted sabe más de economía que yo, ¿ok? Yo llevo unos cursos generales, pero usted lleva Ok. 2 carreras alineadas con números. Una cosa es decirle a una persona que está en una mala condición económica que el Estado le diga, aquí tiene un subsidio, aquí tiene un bono, aquí tiene ayuda económica para que se pueda mantener. Otra cosa es que el Estado cree condiciones para que, por ejemplo, pueda emprender, cree condiciones para que, por ejemplo, venga una empresa y ponga una sede que dé trabajo y que la gente pueda tener trabajo y con ese trabajo ir superándose poco a poco. Son esos los dos universos. Yo diría que lamentablemente hemos llegado a ese extremo, ¿verdad? O sea, las personas con ideologías más alineadas hacia la izquierda, el tema de la justicia social y demás, siempre romantizan mucho eso de que, mira, yo no tengo esa oportunidad, ¿verdad? Yo no tengo esa igualdad de oportunidades, por favor, Estado, ayúdeme. Pero cuando habemos personas, ¿verdad?, que pensamos eh, radicalmente distintos, o sea, yo soy libertaria, yo no creo realmente porque un Estado tan grande que al fin y al cabo es burocrático y nos pone muchas trabas, debería como ayudar al pueblo de esta forma, dando subsidios, porque lo que genera es que el pueblo se haga dependiente. Y yo O creo se que como, esfuerce menos. sí, Ujú. porque alguien se esforzaría si ya tiene un ingreso asegurado. ¿Qué le motiva a esa persona que ya recibe ciertos subsidios por mes a conseguir trabajo si total ya, está, ya el Estado se lo da de gratis? Ok. Y aquí quiero hacer un paréntesis, hay un asterisco nota al pie, ¿verdad? Cada quien tiene la libertad de pensar lo que quiera y de elegir la orientación política, sexual o lo que quieran, ¿verdad? Lo que pasa es que en un entorno académico depende de la técnica, depende de los proponentes, de las teorías, de la investigación, del método científico. Y el método científico, al final de cuentas, dista mucho de ese romanticismo del que usted menciona, ¿verdad? Como plantean el Ujú. tema de la izquierda. Salgámonos un toquecito de la izquierda. ¿Cuándo son las elecciones en la UCR? Noviembre, creo. Noviembre. ¿Para cuándo debería tener eventualmente, si es posible, el partido inscrito ya listo para competir? Agosto, septiembre. Agosto, septiembre. ¿Cuál es su percepción de los estudiantes? ¿Se interesan o no? O sea, de su círculo, ¿verdad? Que es donde usted se mueve, o de lo que usted observa. Los estudiantes de la UCR, ¿se interesan o no se interesan en la política? Porque tengo entendido que el padrón electoral es X,
¿verdad? Pero los que votan son X sobre 4 o 5, digamos. O sea, Ujú. son una fracción muy pequeña. Sí, A ver, vieras que le es muy entré por la interesante. matemática. Sí, por eso me dio gracia yo, wow. No, de hecho es muy interesante porque, a ver, depende mucho también de la facultad en la que uno esté, ¿verdad? Evidentemente, alguien de ingeniería no tiene tal vez el mismo interés por la política estudiantil que tiene alguien de ciencias sociales, de Ujú, sociología o demás que, a ver, también hay una razón ahí interna, ¿verdad? Y es que alguien de sociología inevitablemente necesita del aparato estatal para tener trabajo y un ingeniero no necesariamente. Entonces, ellos también necesitan involucrarse en la política y para eventualmente también mejorar su CV, ¿verdad? Entonces, es muy interesante porque depende también mucho de la facultad en la que vos estés. También no es que en ingeniería no hay gente que no se interese por la política, porque sí la hay, ujú, pero ujú, el porcentaje es muchísimo menor y también yo creo que es por el tema de la carga académica. Yo creo que alguien que lleva cálculos diferenciales, y ecuaciones diferenciales y demás cursos de matemática pesados, tiene una vida un poquito más estresante que alguien que lleva cursos más sociales, ¿verdad? Que al fin y al cabo ujú, tienen un nivel de exigencia tal vez un poco menor o por lo menos es más digerible. ujú. Entonces, sí es muy interesante porque de hecho la federación se elige con un porcentaje bajísimo. No me acuerdo cuál es el porcentaje, pero sí te puedo decir que, por ejemplo, en la Universidad Nacional se eligió como con menos del 10%. Ok, muy O poquito. sea, un 90% de abstencionismo es de salir corriendo. Sí, pero Y a eso ver, la misma pasa economía dice que si alguien no consume algo es porque no le llama la atención. exactamente. Y es que ellos no han intentado, ellos no les interesa crear un partido, mandar un partido a las elecciones que sí represente a la población estudiantil. Y el problema Ujú. también es que la mayoría de los partidos políticos hacen campaña a la Rodrigo Facio, pero es que la Rodrigo Facio no es toda la universidad. O sea, ¿Qué parte del padrón representa la Rodrigo Facio aquí en San Pedro? es una excelente pregunta. No sabría decirte, pero, o sea, sí es mucha gente, pero no es la mayoría. Ok, Hay ok, mucha ok. gente por todas partes. Yo soy de la Alajuela, por ejemplo. Por eso la abstención, Sí, claro. ¿verdad? Ok, Ujú, muy bien. La economía dice, si la demanda es baja, es porque la oferta no es buena, ujú. ¿verdad? Es matemática, eso es Sí. matemática. Hablemos un poquito de lo que ustedes han comentado, el tema del adoctrinamiento. En algún Ujú, momento, cuando hablé con Gabriel Brenes y los materiales que él ha publicado en sus redes sociales, habla que, por ejemplo, hay cursos de comunicación donde les enseñan cosas que aparentemente no responden a un curso de comunicación. O les muestran o los hacen consumir ciertos contenidos para efectos evaluativos, pero no necesariamente tienen que responder a ese curso de comunicación. Yo como profesor entiendo algo, yo tengo libertad de cátedra. Yo exactamente. puedo desarrollar el curso como yo quiera, siempre y cuando responda a los objetivos del curso. ¿Qué está pasando en ese sentido ahí en la UCR para usted? De hecho, sí he notado mucho que, por ejemplo, cuando uno se pone a ver un curso de filosofía, yo espero como cierto tipo de contenido, ¿verdad? Pero también han intentado algunos profesores unir como los contenidos de filosofía con los contenidos de comunicación para que sea como más interdisciplinario, pero al final es desastroso. O sea, eso que menciona Gabriel de, ¿cómo se dice? No me acuerdo, erotismo, creo que fue el término que él Ajá. usó. Eso del erotismo es completamente real. O sea, yo me acuerdo que yo llevaba cursos de comunicación y Ujú. la profe se ponía a hablar sobre las personas transgénero, intersexuales y demás, y todo muy bien hasta ahí. A mí me parece bien que den la información. Yo creo que es importante de no tener como esa ignorancia, Ujú. sea uno o no conservador, y es importante de Eh, tener la información. Parte de la realidad. Ajá, pero el problema es cuando uno le ponen videos súper, o sea, y a veces hacían el paréntesis de, mira, si les incomoda, sálganse, pero a veces no, a veces uno está en clases, ¿verdad? Y yo estaba respondiendo algún mensaje, volvía a digamos, levantaba la mirada y veía un video súper explícito o ciertas afirmaciones súper explícitas o ciertas cosas que, y al fin y al cabo, vamos a ser honestos, en humanidades hay menores de edad. Cuando yo Ujú. llevé esos cursos, yo tenía 17 años. Mm, Y eso es ok. muy interesante, porque eso a veces no lo toman en cuenta. La gente supone que, Ujú. mira, sí, ya es un universitario. Sí, podría ser universitaria, pero sigo siendo menor de edad. O sea, Ujú. entonces,
ellos como que sí, mira, no dicen nada, porfa. Y se tienen muchísimo de ese tema de que uno se tiene que quedar callado a lo que ellos están haciendo cuando tal vez no eran videos necesarios para el contenido directo del curso, porque no Ujú, aportan nada. Entonces, sí, es tremendo, es adoctrinamiento por todo lado donde se quiera ver. Inclusive hay profesores de economía que empiezan a vender ciertas premisas que yo digo, eso está mal. O ujú. sea, eso no tiene sentido, eso se va a caer en la teoría, ¿Cómo que, se por hace en la ejemplo? práctica. ¿Ah? ¿Cómo que, por ejemplo? Escuché a un profesor defendiendo el impuesto al SIMPE y yo dije, es que eso lo que va a llevar a, o sea, eso a lo que va a llevar, ¿verdad? Es que la cantidad de gente que va a empezar a utilizar de nuevo el efectivo para evadir iba a ser altísimo. Y ellos, no, es que eso no es cierto. Y yo, no, o sea, de hecho, si analizamos la curva de Laffer, por ejemplo, que es una curva muy interesante de economía, revela que cuando se Ujú, bajan los impuestos, de hecho, la recaudación aumenta, porque ujú, las personas tienen menos incentivo de evadir. Y al fin y ujú, al cabo en Costa Rica, evada usted o no evada, tampoco va a tener como circunstancias o consecuencias radicales. Entonces, subirle el impuesto al SIMPE o meterle un impuesto al SIMPE, a lo que va a llevar es evidentemente que las personas quieran evadir y va a ser tremendo, ¿verdad? Entonces, no tiene como una justificación económica válida ni real y de hecho eso yo lo he escuchado del ministro Mejía Costa, él tiene ciertas declaraciones así de impuestos a las zonas francas y demás, que a mí me hace cuestionar, no lo voy a mentir, a mí me hace cuestionar. Hay mucha gente que le dice que es muy técnico, yo no diría que es técnico, a mí me parece que tal vez quiero pensar que soy yo la que no está entendiendo lo que está queriendo decir, pero es que con ese tipo de ideologías me da mucho que desear y eso pasa mucho en la Universidad de Costa Rica, o sea, en la UCR, la economía que se imparte es la economía basada en el keynesianismo. El ujú, keynesianismo como cualquier rama económica, es ideológica también y ujú, parte ujú, de ciertas premisas y al fin y al cabo son premisas que aunque usted no las esté viendo, son premisas que le están vendiendo y guardando aquí, que es lo correcto, ¿verdad? ujú. Entonces, Ahorita le sí. voy a hacer preguntas económicas, ¿ok? Para saber su opinión y su percepción de la realidad actual. Em, Quería nada más volver a aclarar esto, porque mi esperanza es que esta entrevista con usted la puedan ver también estudiantes de la UCR y personas fuera de la UCR para que entiendan qué está pasando, porque dos cosas. Uno, ha habido esa percepción por mucho tiempo de que todos los estudiantes de la UCR, y está mal generalizar, pero que todos los estudiantes de la UCR tienen esa visión de izquierda. Y ustedes, todo este grupo de estudiantes que han alzado la voz, han demostrado que no necesariamente eso es así. ¿Ok? Y por otro lado, creo que es importante también entender que, nuevamente, la universidad debe desarrollar contenidos que ayuden a la apertura mental desde la técnica para que se puedan comprender las cosas desde la técnica. Por eso una de las áreas de las universidades es la investigación. La investigación utilizada o desarrollada desde el método científico ayuda justamente a entender la realidad de la manera más objetiva posible. Ahora sí, vamos con preguntas de economía. Voy a comenzar con ese tema del impuesto al SIMPE. Yo entendí a Novia Costa que el pagar con tarjeta lo que ayuda es a trazabilizar el impuesto, porque de una vez ahí queda detectado el IVA, ¿ok? Pagar con efectivo es muy parecido a pagar con SIMPE y en algunos casos hay algunos comercios que se quedan con el 13% que no podrían quedárselo si se paga con tarjeta, porque ya queda la trazabilidad del pago. Ujú. ¿Qué es exactamente en lo que usted no está de acuerdo? Eh, digamos, ¿cómo lo podría plantear? A mí lo que me molesta muchísimo, digamos, es como la necesidad de llamar a todo un impuesto, porque el impuesto se llama así porque precisamente no es voluntario, ¿verdad? Ah, sí, Lo que está exacto. A pasando, nadie le gusta pagar impuestos. O sea, uy, qué sí, emoción, ya viene el impuesto sobre la renta. No, nadie. no, nadie. Entonces, a mí me frustra muchísimo, ¿verdad? Porque cuando uno ve las pequeñas y medianas empresas, ciertos emprendedores, ¿verdad? Usted ve los kiosquitos, las ferias y demás, que al fin y al cabo sería muy frustrante, ¿verdad? Para estas personas que tras de todo no tienen un ingreso tal vez muy alto de sus ganancias, ¿verdad?
que aparte tengan que pagar o que tengan que estar registrando el tema del SIMPE porque a nadie se le ocurrió meter un impuesto ahí. O sea, lo único que va a hacer es incentivar muchísimo el tema del efectivo otra vez, que por O por B, ¿verdad? Con el tema del SIMPE ya la gente no usa efectivo. Y Ujú. ahora con el bus, que es para lo prácticamente lo que se usa el efectivo, ya ahora ni eso, porque ahora está como el proyecto para que se pague por tarjeta. Entonces, a mí sí me preocupa, ¿verdad? Como esa falta de conciencia quizá a las personas emprendedoras que tienen como ciertas ferias y demás que necesitan el SIMPE y que tal vez no les conviene tampoco digamos, que se lleve a cabo esa trazabilidad de ingresos porque tal vez, o sea, no tienen el capital tampoco para estar reportando a Hacienda. Voy a ser de abogado del diablo, ¿está bien? Sí, Porque yo también soy emprendedor y yo creo que esa visión de emprendimiento es parte del desarrollo de un país y de una economía. Pero siendo abogado del diablo, digamos, de no pasar eso del impuesto al SIMPE, que estamos hablando obviamente de transacciones comerciales, ¿verdad? No es que yo le haga un SIMPE a usted y me cobran ese SIMPE, sino que son transacciones comerciales. De no pasar eso, entonces sería fomentar la evasión. Porque si yo le vendo algo a usted, debería pagar ese 13% del impuesto al valor agregado, del IVA. Sin embargo, o sea, legalmente debería ser así. Y yo entiendo que los emprendedores al inicio están como tratando de entrar en un proceso de generación de ingresos para poder formalizarse, muchos de ellos, ¿verdad? El que vende pan, el que vende postres, sí, etcétera. Pero de alguna manera están esas dos partes, ¿verdad? La necesidad, pero también la evasión, ¿o no? sí, sí, así es. Yo no te puedo decir que yo estoy a favor de la evasión porque jamás voy a estar a favor de la evasión, ¿verdad? Obviamente. Pero, digamos, y es complejo cuando uno se pone a ver de que realmente cuando usted le vende a la gente que va a meter un impuesto, eso es lo que va a pasar. Más bien cuando uno analiza económicamente la posibilidad de que si usted baja un impuesto, aumentar la recaudación, es cuando uno empieza como a ver las situaciones desde, digamos, las circunstancias desde otra perspectiva, ¿verdad? Porque a nosotros nos venden muchísimo como, mira, sí, es que el ministro de Hacienda, no sé qué, aquí, allá, 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 y es que el Estado necesita cobrar los impuestos. Y yo digo, Ujú. es que hay impuestos que no deberían estarse cobrando, por ejemplo, a mí el IVA, el tema del IVA debería reconsiderarse, no te puedo decir cuánto debería ser ahorita, entonces eso lleva a un análisis, pero yo creo que el IVA sí debería reconsiderarse y ciertos impuestos también, ¿verdad? Y lamentablemente en la Ujú. Asamblea Legislativa no se están presentando los proyectos para eso. O sea, el ala Ah, ok. liberal no está Y, presentando los proyectos ajá. liberales. Ok, muy bien. Gracias por tocar ese tema, porque justamente para ahí iba yo. El presupuesto del gobierno se alimenta de impuestos, básicamente, ¿verdad? De impuestos y de deuda, ¿verdad? 60-40, más o menos, para hablar en términos redondos. 60-40. ¿Qué pasa si los diputados, políticamente hablando, bien, ¿verdad? O sea, para un beneficio de imagen política, dicen, vamos a quitar impuestos, rebajemos impuestos, bajemos a tal impuesto, pero al mismo tiempo le decimos al gobierno, invierta más en salud, invierta más en seguridad, invierta más en ambiente, invierta más en esto, en esto, en esto. Eso es ilógico, ¿verdad? O sea, yo le digo, de su plata me va a dar más plata, pero necesito que invierta más o sea, no sé, si compartimos una economía de casa, ¿verdad? Yo le digo, deme más, pero compre más cosas. O sea, Sí. no empata. Sí, con respecto a eso, te voy a dar mi honesta opinión. Yo Ujú. soy libertaria, ¿verdad? Sí, sí, sí. A mí, a mí me deprime mucho ver esta ala que se disolvió liberal en la Asamblea Legislativa. Yo en su momento, yo era una niña cuando realmente pasaron las elecciones, ¿verdad? Pero yo los escuchaba y me parecían bastante consecuentes en su momento. Ahora yo veo y veo los proyectos que presentan. Aplaudo a don Jorge Dengo, el exdiputado que presentó la ley de rebajo del marchamo. Excelente. Pero hay El ciertos que era proyectos, del PLP que ajá, renunció. Ajá. sí. Pero ahora yo veo a estos proyectos así como bajemos el impuesto a las sillas de ruedas. Y yo, bueno, y como estos megaproyectos, ¿verdad? De bajemos ciertos impuestos que al fin y al cabo ni recaudan.
Entonces, me entristece mucho porque son proyectos que se quedan en el populismo, ¿verdad? Tal vez tienen 3 años en la Asamblea Legislativa y no han presentado la cantidad de proyectos que realmente dijeron que iban a presentar y ya están en crisis, ¿verdad? Y necesitan simular que están bajando impuestos, pero al fin y al cabo no están bajando nada. Ujú. Eso a mí genuinamente me preocupa. Ahora, con respecto a la relación, ¿verdad? De que vos me contás, bueno, me comentás de que sí, uno espera que vean impuestos, pero también que aumenten bueno, el tema de educación y salud y demás. Yo sí te puedo decir con la caja, yo estudio actuariales, yo sí te puedo decir con la caja que eso necesita una revisión exhaustiva, una auditoría y un análisis actuarial exhaustivos. Porque no puede ser posible. Ahorita yo veo a este muchacho, el candidato presidencial de Liberación Nacional, siempre se me olvida cómo se llama, el que estaba en la caja. Y él dice, Álvaro sí, Ramos. Álvaro Ramos. Álvaro Ujú. Ramos plantea que él le va a otorgar a la Caja Costarricense del Seguro Social todos los fondos que se necesiten. Pero ¿por qué no la audita? Porque usted le va a dar dinero a una institución que ni siquiera está revelando la realidad de cómo está internamente, ¿verdad? Entonces yo creo que es como va muy de la mano, ¿verdad? Porque, por ejemplo, también se grita mucho de que, mira, sí, dele más recursos a la educación pública, pero ¿qué está pasando con la educación pública? ¿Qué está pasando con el FES? A Entonces ver, hay que e- analizar los problemas de adentro. ese punto es interesante. Daniel Suchar Sommer dice, no por darle más plata de educación, la educación va a mejorar. Exactamente, Ese es un principio económico también. ¿sí? Entonces, si yo le digo a usted, ¿verdad? Dele más plata a educación para que la educación mejore, usted como economista, ¿qué solución me plantearía antes de darle más plata? Auditar. ¿Para qué? Eso es lo que quiero llegar. ¿Para qué auditar? ¿Qué es una auditoría y cuál es el propósito? Necesita darse cuenta de que cómo se están utilizando los fondos al fin y al cabo. Usted no puede darle libre albedrío y darle todo el dinero a una universidad pública, por ejemplo, que estamos hablando de la Ujú. UCR también, todo el dinero que necesite si usted ni siquiera sabe para qué es que se está utilizando. Bueno, todo el dinero que pida. Sí. Bueno, Ajá. que pida, porque ahora ya ni siquiera es que llevan como un fondo así de, mira, es que necesitamos tal cosa, porque ahora los números cambian a cada rato. Y es que si tenemos un pichel y está lleno de huecos, por más agua que usted le eche, el agua se va a seguir saliendo, ¿verdad? Por los Ujú, mismos lugares. Entonces, eventualmente, un aumento descomunal del FES, que ahora estaban negociando el tema del FES y la verdad yo les hubiera dado menos, ujú, me entristeció. Este, con este tema del FES, ¿verdad? Estaban pidiendo un aumento descomunal y es que ese aumento se iba a seguir drenando por los mismos lugares. ujú, O sea, ese aumento ujú. ni siquiera iba a ser por los estudiantes. Y veamos, o sea, al final sí hubo un aumento y ahora se recortaron las becas. ¿Y el aumento para qué? Yo le comento aquí un spoiler. Voy a pedir una entrevista con el rector de la UCR porque me interesa mucho entender cuánto se está invirtiendo en becas y los rubros secundarios dentro del macro rubro de becas, porque hay de todo tipo de becas, ¿verdad? No una auditoría, no le decir, hágame una auditoría, no le voy a decir eso, pero tratar de entender cómo se descompone, igual la parte de investigación y la parte de salarios, además de los ingresos adicionales que tiene la UCR. Me encantaría entenderlo, porque yo creo que cuando negocian el FES, no ahondan específica y detalladamente en eso. No, Ahora que toca el tema de la caja, yo mañana voy a entrevistar al diputado Daniel Vargas sobre el tema de la caja. Vamos a hablar de la deuda, de los especialistas, de la lista de espera y todo eso. ¿Qué pregunta le haría usted a el diputado Daniel Vargas de la parte oficialista? Es el representante del oficialismo en la comisión de la caja. ¿Qué pregunta le haría usted relacionada al tema de la deuda de la caja? De la deuda del Estado con la caja. mira, vos sabes que es una pregunta muy interesante. Mm, también es porque se lleva como mucho el discurso de este pleito que se trae de la caja Estado no quebrada. Ujú. Ay, a ver, déjame pensar, es una muy buena pregunta. ¿Qué Ajá. le puedo decir Vaya yo? pensándola. Mientras la va pensando, le voy a preguntar el mismo planteamiento de auditoría, pero esta vez con el tema de seguridad y el Poder Judicial.
¿Qué piensa usted de eso, desde el punto de vista de economía? Es una muy buena pregunta también. No, lo mismo. Yo sí creo que necesitamos urgentemente un implemento de más policías y demás. O sea, la cuestión de inseguridad ahorita está disparada. Ujú. El Poder Judicial, por lo menos yo como costarricense, yo creo que la mayoría de los costarricenses no creemos en el Poder Judicial, ¿Por qué? Técnicamente, ¿por qué? porque el Poder Judicial nunca ha sido, bueno, desde hace tiempo nunca ha sido transparente y, por ejemplo, ahora esto que está pasando con la Fiscalía, que vos estabas allá, ¿verdad? Tiene como cierto sesgo y no tiene como los fundamentos de base para ciertas acciones que se están llevando a cabo. Y a mí lo que me preocupa también es como esta red de poder que han tenido también ciertos partidos, ¿verdad? A lo largo de los años, que al fin y al cabo, mentira que la gente que está en el Poder Judicial no tiene intereses. ¿Usted cree que para hacer un análisis económico de una institución, por ejemplo, el Poder Judicial de un poder, ¿verdad? Como el Poder Judicial, el hecho de que una persona la procesen tre- 300, no, 300 veces, que pase por el sistema, o sea, que la capturen 300 veces y la dejen libre 300 veces, no demandaría por lo menos hacer un cálculo de cuánto cuesta cada uno de esos procesos? Completamente, completamente, sí. Eso es un gasto estatal altísimo. De hecho, relacionado también al tema de seguridad, es muy interesante porque la cantidad que se gasta por día para Ujú, mantener también un reo es comunal. De hecho, yo quiero sacar un artículo, ¿verdad? Haciendo la comparación de los niños que ahorita están en cuidado del PANI, ¿verdad? ujú, En comparación a las personas que están ahorita en las reformas y demás. Y es interesantísimo porque por reo, no recuerdo cuánto era, lo escribí hace un montón, tengo que ver si lo publico, pero era como 1 millón de colones y lo que se recibía por niño eran como 100.000. ¿Verdad? Entonces es muy interesante, ¿verdad? Porque acá se trae mucho a colación el tema de El Salvador, ¿verdad? De Bukele. Que Bukele le alegan el tema de derechos humanos, que el discurso de él tal vez no es muy romántico, pero al fin y al ujú, cabo la implementación de cárceles privadas ha sido muy interesante porque si los reos no trabajan y los reos no producen, los reos no tienen comida. ujú, Y ujú, al fin y al cabo, lo que está pasando actualmente con las cárceles es que son hoteles 5 estrellas. ¿Quién no quiere estar en un lugar donde ni siquiera tiene que esforzarse por salir, no se arregla, no trabaja, no produce, nada más está ahí perdiendo el tiempo con sus bandas, con sus call centers y ujú. realmente con sus contactos, ¿verdad? Y viviendo De de gratis. hecho, de hecho, cuando vino Bukele se habló de que el gasto por reo mensual ronda los 600.000 colones, que es un salario con el que una persona saldría del margen de pobreza, ¿verdad? Em, Cosa que es interesante también. 1.200, $1.300, creo por ahí. Entonces, haga el artículo. Haga el artículo, me lo pasa y yo se lo comento en un video. ¿Está bien? O hasta lo Ajá. podemos comentar en una entrevista porque sería interesante ver la inversión por niños en el PANI paralelo a la inversión por niños en las cárceles y por niños en las cárceles, por reos en las cárceles, porque eso daría un factor interesante sobre la forma en que está operando el sistema de justicia. Porque Sí, no necesariamente se está invirtiendo eso por reo porque se quiere invertir, sino porque el sistema obliga a invertir eso, ¿verdad? sí, 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 exactamente. De hecho, es muy interesante, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, yo creo que ambas circunstancias son completamente diferentes y es imposible no empatizar con los niños que están en el PANI, por ejemplo. O Ujú, sea, un niño que viene de una circunstancia complicada, evidentemente, el Estado debería acapararlo y ayudarlo más que a un reo que mató gente, ¿verdad? O que está ujú. involucrado en bandas o temas conflictivos con drogas o armas y que al fin y al cabo también ha herido a otras personas, ¿verdad? Lu- Entonces, Lu- es muy injusto. Lucía, para salir de la parte ya del examen de economía, ¿verdad? Dos preguntitas más. Una, ¿cuál es su valoración ya personal sobre las decisiones económicas de este gobierno en general? Me han parecido bien, no te voy a mentir, al César lo que es del César. Yo creo que Rodrigo Chávez como presidente lo ha manejado bastante bien. De hecho, mis conflictos más grandes con este gobierno, que en realidad son muy pocos, es como el tema este de don Noé Acosta, que tal vez como ministro no me parece, a mí en lo personal no me agrada,
pero realmente viendo los resultados macroeconómicos sí han sido muy buenos. O sea, yo no puedo cuestionar el trabajo de don Noy Acosta, yo cuestiono su estilo, pero no su trabajo, porque realmente sí ha Ujú, tenido muy, ujú. muy buenos resultados. Ok, hay un paréntesis, porque la gente dice, ah, sí, pero el gobierno se enfoca en mejorar la macroeconomía, ¿verdad? Y nada más, y no se enfoca en la microeconomía, en la economía individual, en la economía del individuo y de las empresas, ¿verdad? Pero dígame una cosa, ¿se puede tener una buena microeconomía si hay una mala macroeconomía? Entendiendo macroeconomía como todo lo relacionado al tipo de cambio, a la deuda externa, al déficit fiscal y todo eso. Repito, se podría tener una buena microeconomía si la macroeconomía no está bien. Yo creo que ambas van muy de la mano, realmente. Ujú, O sea, usted no puede esperar que las finanzas personales de una persona estén bien si las finanzas al final del Estado están mal, ¿verdad? Evidentemente el Estado va a necesitar cobrar impuestos y demás, y eso va a destabilizar la bolsa de todos los costarricenses. ujú. Entonces yo creo que van inevitablemente de la mano. Ok, última pregunta y después me dice la pregunta para el diputado. Usted tiene 19 años, o sea, Sí. y le voy a decir muy sinceramente, yo admiro la madurez y el enfoque que usted tiene en todas las cosas que está haciendo, porque a mis 19 años yo la verdad estaba muy preocupado en qué momento Goku se transformaba en Super Saiyajin. Esa era mi preocupación a los 19 años. Sin embargo, veo que todo ese enfoque y todo lo que está desarrollando apunta a que usted quiere ser política en el futuro, o sea, meterse de lleno en la política. ¿Es así o no? ¿Cuál es? Yo sé que es muy temprano para preguntarle, pero en este momento, ¿cuál es su visión? Te voy a ser completamente honesta. Puede que me saquen este fragmento en unos años, quién sabe. Yo creo que como joven es inevitable, ¿verdad? Yo creo que yo soy más que mi edad, para Ujú. empezar por ahí. Muy Pero yo creo bien. que como joven es muy importante estar involucrado en las decisiones políticas a nivel país, porque al fin y al cabo las decisiones que se toman hoy son las decisiones que me van a perjudicar a mí en el futuro, para bien y Ujú, para mal, ¿verdad? Toda acción trae consecuencia ujú, y si yo veo un gobierno que va a subir unos impuestos, yo digo, oh, shit. Y me lo cuestiono, ¿verdad? Entonces, yo vuelvo de nuevo al punto. Yo soy muy liberal. O sea, yo no creo en el tema de la intervención estatal y crear más Estado o demás. Entonces, yo no me veo en política. ok. Pero si Dios así lo quiere. Pero yo creo que no es la meta final, ¿sabes? O sea, yo creo que si yo tengo la posibilidad de estudiar ciencias actuariales y ya se me abrió la puerta para estudiar en ULACID, porque realmente ULACID para mí fue una salvación de lo que estaba pasando yo en la UCR, la Ujú, persecución es tremenda ahí. Yo creo que lo mejor que puedo hacer es convertirme en un ciudadano, una ciudadana estable, con salario, que eventualmente si tiene que aportar en impuestos lo pueda hacer y que no necesite vivir del aparato estatal para hacerlo. Y yo ujú, la verdad me encantaría ser diputada, no te voy a mentir, pero hay mucha gente que piensa en ser diputado por el salario más que por ayudar a la gente. O sea, yo ujú, full me veo presentando proyectos de impuestos a cada rato porque a mí me parece importantísimo, pero lamentablemente esas curules no son utilizadas tal vez de la mejor manera y lo que uno ve en la Asamblea Legislativa es siempre un puro pleito y no avanza nada y estamos hablando que por día, ¿cuántos son? Como 200 millones de colones. Es demasiado dinero. 204 millones de colones, lo que equivale a, en un cálculo bastante irresponsable de mi parte, porque así no se debería calcular, a 425.000 colones por minuto. Interesante, nunca lo había pensado así. Lo Sí, dividí en 8 horas laborales y después el resultado entre 60, que es cada minuto, ¿verdad? O sea, de una hora, después a por minuto. Y porque quería entender cuánto costaba cada discurso inerte de algunos diputados en el plenario. estás Porque al tomando en final cuenta que los viernes no hay plenario. estoy tomando por día, ¿verdad? Yo 204 por creo que día es más. entre 8 horas laborales, entre 60, ¿verdad? Para sacar un promedio por minuto. Y yo creo que sí deberían trabajar los viernes. Pero bueno, eso es cosa que no está Sí, en mi poder. sí, sí. Lucía, dígame por favor, ¿qué pregunta le hago al diputado? Ay, juepuchicas, que me puso una muy difícil. Yo creo que
lo que deberías, bueno, lo que yo le preguntaría, siendo vos Ajá. entrevistador, ¿verdad? Considerando que es del punto de vista oficialista, yo creo que vos lo que deberías preguntarle es Se le si voy ha a preguntar a su nombre por aquello. ¡Ah! Ok, decile Sí, que yo soy estudiante de ciencias actuariales y que me interesa saber si ellos tienen planeado llevar a cabo un estudio actuarial profundo de lo que realmente está pasando en la Caja Costarricense del Seguro Social y si están dispuestos a llevar a cabo soluciones para lo que está pasando actualmente dentro de la institución. Pero soluciones excelente. concretas, ¿verdad? No Soluciones de sí, vamos a concretas. hacer, vamos a hacer, vamos a hacer y se quedan palabras, ¿verdad? Muy bien. Ahora el reto es entender lo que escribí, ¿verdad? Pero si no, ahí veo la grabación. Lucía, vea, hay muchos temas que a mí me gustaría abordar en algún futuro con usted porque, ¿sabe por qué esto es importante? Porque la preparación académica que están recibiendo los profesionales en formación el día de hoy influye mucho. A ver, no es necesario que usted tenga su título para que influya en decisiones. ¿Ok? Desde el voto, que es lo más esencial, hasta generar opinión pública. Entonces, es interesante obtener una perspectiva de un enfoque más especializado, porque como le digo, yo soy periodista, yo soy profesor universitario, todo lo que quiera, pero yo llevé 2 cursos de economía. Ok, esos fueron los 2 cursos y pregúnteme que me acuerdo, muy poquito. Entonces, yo estoy enfocado en la parte de la comunicación, el marketing, etcétera. De verdad, muchísimas gracias. Creo que ha sido algo interesante. Ojalá que pueda ser ilustrativo, esclarecedor para algunas personas y no, agradecerle de verdad muchísimo. No, de verdad, más bien muchísimas gracias a vos. Yo venía, o sea, a capela, la verdad. Vos me preguntabas y yo, uy, déjame recordar que escribí. Pero sí, digamos, ha sido muy interesante. Yo tampoco es como que tenga cuarto año, ¿verdad? Ujú, Entonces, y es muy, muy interesante como que lo que uno va aprendiendo, ¿verdad? Uno va viendo como el uso real de los contenidos en el tema país, ¿verdad? Entonces, sí, no, cualquier cosa de verdad, con muchísimo gusto. Yo ahí siempre paso respondiendo en redes y ahí saco ujú. artículos. Es muy interesante que escriba artículos y si soy de números. Pero no, no, de verdad, cualquier cosa para vos y para la gente que esté viendo esto, o sea, me pueden escribir, me pueden contactar, me pueden llamar, no hay problema, agendamos una reunión o lo que sea que necesiten, ¿verdad? Porque al fin y al cabo, tío, uno tiene que ser como una puerta y agradezco como también muchísimo a la gente que me está escuchando Ujú. y si ellos tal vez no tienen la valentía para hablar o algo así, ellos pueden comunicarme también sus ideas y eventualmente también sacarlas, ¿verdad? Porque es Ujú. importantísimo. Si yo puedo funcionar como un portavoz, adelante. Y espero sinceramente que se pueda concretar lo de su partido y que la gente tenga opciones, ¿verdad? Que Sí, voten por la opción que quieran y que cada uno se mercadee. Me sí. interesaría muchísimo entrevistar a Artemisa Villalta. Bueno, se me acaba de venir eso a la cabeza. Muchísimas gracias, Lucía, muchísimos éxitos y por ahí estamos en comunicación entonces. Dale, muchísimas gracias a vos.